Y debemos partir de algo fundamental. En el tema de la verdad no existe el consenso. No se trata de una cuestión de mayorías ni de minorías. No se trata de una cuestión de épocas o de oportunidad, aunque quizá demasiadas veces en la Iglesia nos acomodamos a eso que llamamos la oportunidad. Esa oportunidad que a veces aparece como signo de los tiempos y otras veces aparece como un modo de pasar. No es algo exclusivo de nuestras sociedades modernas o posmodernas, sino que es algo que ocurre pues casi desde el principio de los tiempos. Cuando allá en el siglo IV había aquellas disputas que hacen que se celebren los primeros concilios ecuménicos, pues muchos obispos eran arrianos, otros semiarrianos, y el pueblo de Dios mantenía la fe. Cuando en medio de la dominación musulmana, 8 siglos en España, el arzobispo de Toledo, Elipando, en zona ocupada, pretendía un acercamiento por medio de aquella doctrina cristológica, aquella herejía llamada el adopcionismo, pues aquellos que vivían su fe en libertad defendían la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios y Dios verdadero. Llegando a decir Beato de Liébana aquel insulto tan grave, tan fuerte, incluso si vamos a potes lo hemos puesto de una manera un tanto burda, de llamar a Elipando testículos del anticristo. La verdad no es una cuestión de oportunidad ni una cuestión de conveniencia, porque la verdad es uno de los nombres de Dios. La verdad de las cosas, porque es Dios el que da el ser, es Dios el que da la existencia a todo lo que existe, también a la existencia del hombre. Estas jornadas, que llevan ya 3 años celebrándose, con el esfuerzo de estas cofradías, algo hacen las cofradías, también fuera de los cultos y de los actos de Semana Santa, tienen que llevarnos a pensar qué es nuestro ser como cristianos, qué es nuestro ser como católicos, y si estamos dejándonos llevar por ese espíritu de los tiempos que en tantas ocasiones no coincide con el espíritu del Señor. Evidentemente no se puede proponer nada nuevo sobre el tema del valor inviolable de la vida humana, ni sobre el tema del aborto o el tema de los primeros estadios de la vida. También de un modo u otro en esta charla va a salir el tema de la ingeniería genética, de la manipulación de embriones o el tema de la vida al final. Esa vida que tantas veces se vuelve penosa para el que ve que su vida terrena se le escapa y se vuelve penosa también para aquellos que le acompañan. Y que, sin embargo, acaba convirtiéndose, aceptándolo desde el Señor, en un momento de gracia que nos enseña a valorar qué es lo que somos realmente, qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo Dios quiere que transmitamos ese valor de la vida a todos los demás. El título de la charla, surgido un poco a bote pronto, lleva el título de La vida humana como principio irrenunciable. No es una frase bonita, sino que es algo que nos regaló el Papa Benedicto XVI en una exhortación apostólica que no tenía como finalidad una visión antropológica. Lo hace en una exhortación apostólica posinodal, 2 años después
de celebrado el sínodo que había presidido San Juan Pablo II sobre la Sagrada Eucaristía. Habla sobre todo de la Eucaristía como ese misterio de comunión, como esa presencia de Dios, con la presencia de Jesucristo en la vida de la Iglesia. Habla de la celebración litúrgica, de las condiciones de la celebración, de cómo debemos celebrar los misterios que el Señor nos ha entregado. Pero también, y es una cosa importante, nos habla de las consecuencias de ser personas eucarísticas. Si después de la elevación de la hostia y el cáliz en la consagración de la misa decimos: «Este es el sacramento de nuestra fe», si al final de la misa decimos: «Podéis ir en paz», «Oite missa est», que se decía en el rito latino, eso debe llevar a un cambio en nuestra vida. Por eso el Papa, en esa exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, de 22 de febrero del año 2007, nos dice en el número 83. Es lo que da nombre y lo que da pie a esta charla. Coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social y política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Evidentemente, muchos de los políticos, muchas de las personas que nos representan en la vida pública se dicen católicos. Y sin embargo, estos principios no negociables no aparecen en su actuación pública. Incluso miembros del gobierno, identificados públicamente con agrupaciones religiosas, se ven incapaces o no quieren tocar ese punto. Prefieren tener una presencia callada, pero presencia, a mostrar abiertamente cuál es lo que pueden mostrar o lo que se debe mostrar. Ahí tiene que haber una reacción por parte de los que nos decimos católicos. En ese sentido, sí que podemos aprender bastante de lo que ocurre con los católicos de otros países. En la antaño hija primogénita de la Iglesia, en Francia, pues esa minoría católica que ha despertado es capaz de mostrar públicamente la fe no en un contenido teológico, en una profesión de fe en creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia, sino en la defensa de esos valores sobre los que se asienta el ser del hombre, en una visión del hombre moral desde el punto de vista de Dios. Lo mismo podemos decir de los católicos norteamericanos y de algunas otras partes del mundo. Una conciencia despierta. En un comentario que alguien hacía a este número 83 de la Sacramentum Caritatis, individualiza estos cuatro puntos irrenunciables. La defensa de la vida humana. La persona es sagrada e inviolable, desde la concepción hasta la muerte natural. La familia, la defensa de la familia, que nace del compromiso conyugal. El matrimonio es un voto en el que un hombre y una mujer hacen donación de sí mismos y se comprometen a la procreación y al cuidado de los hijos.
Tercero, la educación de los hijos. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Son ellos, no el Estado ni los entes educativos, los titulares de ese derecho. Y cuarto, la función subsidiaria del Estado. El Estado está al servicio de la sociedad y no al revés. El papel de la autoridad es ordenar la comunidad política no según la voluntad del partido mayoritario, sino atendiendo a los fines de la misma, buscando la perfección de cada persona. En cristiano diríamos buscando la santidad. O en palabras de San Ireneo, Dios quiere que el hombre viva y alcance la salvación. Aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, el Estado no debe meterse donde no le llaman. ¿Y cuántas veces el Estado se mete donde no le llaman? A veces yo utilizo una expresión, mi abuelo hoy tendría 114 años, estuvo a punto de ir a la guerra de África, hizo la mili en 1911, y yo siempre he dicho que mi abuelo seguramente era una persona más libre que yo. ¿Más libre por qué? Porque no tenía la vida tan reglada. La vida se regía, sobre todo, por la conciencia moral que había dentro de cada uno. La conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia de lo que es justo y lo que es injusto. La conciencia de lo que es recto y de lo que no lo es. Y protegiendo al más débil del más fuerte. Puede parecernos que de estos 4 principios, 3 no afectarían a esto que se habla de la defensa de la vida, pero es algo que está fuertemente entrelazado. Si cogemos el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 2270 nos habla del aborto, antes habló del homicidio voluntario, después habla de la eutanasia, después habla del suicidio, después habla del respeto a la salud. Todo eso se encuentra en un capítulo que se llama La vida en Cristo. Y es que no podemos hacer de nuestras vidas compartimentos estancos. No podemos hablar de la defensa de la vida humana como algo abstracto, del tema del aborto, del tema de la eutanasia, como algo abstracto, sino que debemos englobarlo dentro de un concepto de hombre. Hombre no en sentido machista, sino en el sentido latino, el concepto de ser humano. Ese ser humano en el que la vida, la familia, la educación y la sociedad se encuentran íntimamente entretejidas. El catecismo, de cualquier modo, no recoge una serie de fuentes abstractas. Si miramos las notas que aparecen en el enunciado, hace de un modo especial referencia a una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Está firmada por el entonces cardenal Ratzinger en el año 1987, el 22 de febrero. Una instrucción llamada Donum Vitae, sobre el don de la vida. Hace de un modo especial referencia a los avances en genética, a la investigación con embriones, incluso dice que va a utilizar como sinónimos en el preámbulo las palabras cigoto, preembrión, embrión y feto. Pero, ¿por qué se encuentra esto en relación con el aborto? Porque, en definitiva, en muchos casos, la investigación genética y la manipulación genética, la ingeniería genética, no son más que abortos encubiertos. Hace un tiempo, el dueño de Ginemédica, un ginecólogo conocido en Valladolid, decía que iba a dejar de hacer abortos en su clínica. Y daba esta razón. La ingeniería genética está mejor vista y proporciona más dinero. Al final, es la instrumentalización de la vida humana. Y tenemos que ver cómo nosotros
a veces con todas las ganas del mundo y con la buena intención del mundo, pues estamos colaborando a que ese mal se propague. Esta instrucción Donum Vitae no es una instrucción amplia, es bastante técnica, y sí que me gustaría destacar algún párrafo que expresa ese respeto y ese valor de la vida humana como algo irrenunciable. La vida física por la que se inicia el itinerario humano en el mundo no agota en sí misma ciertamente todo el valor de la persona. Está la vida eterna a la que estamos llamados, ni representa el bien supremo del hombre llamado a la eternidad. Sin embargo, en cierto sentido, constituye el valor fundamental, precisamente porque sobre la vida física se apoyan y se desarrollan los demás valores de la persona. La inviolabilidad del derecho de la vida del ser humano inocente, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, a la que el Creador ha concedido el don de la vida. Habría que destacar aquí el tema de lo que este adjetivo que nos puede parar desapercibido: la vida del ser humano inocente. La vida del ser humano inocente siempre es sagrada. La del ser humano que es culpable puede no serla. Por eso meter en el mismo saco la pena de muerte o el aborto o la eutanasia no es algo correcto. La pena de muerte no es otra cosa, no estoy diciendo que sea necesaria o no lo sea. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que en las sociedades avanzadas hay los mecanismos suficientes para que no se utilice la pena de muerte. Eso es lo que dice la Iglesia. Pero ha sido históricamente un mecanismo de defensa de la sociedad frente a aquel que le ha agredido. ¿Qué agresión puede realizar alguien que ni siquiera ha nacido? ¿Qué agresión puede realizar alguien que no se puede mover de una cama? Alguien que está en estado de coma, alguien que tiene una enfermedad incurable. La vida inocente siempre es sagrada. Y la vida inocente solo podemos entregarla por amor. Aparecería ahí, en el sentido cristiano del término, el martirio como una ofrenda de la propia vida, y en sentido civil estaríamos hablando del heroísmo. Así pues, la vida humana es un valor irrenunciable. El catecismo, a su vez, bebe de otras fuentes del magisterio que se han dado a lo largo de los siglos. Especialmente deberíamos hacer referencia al magisterio más reciente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Ya en tiempos del Papa Pío XII, en aquellos célebres radiomensajes, aquellos discursos frecuentes que había, podíamos decir que es el primer papa de los medios de comunicación, aquel del que el mundo puede tener una visión actual, en el sentido de una visión lejana, sino de que prácticamente llegaba a todos los lugares lo que el Papa decía. Ya hablaba de estas cosas. Por ejemplo, recuerdo un discurso a las comadronas italianas. Hablaba de ese respeto y de ese fomento de la vida humana. Después, el concilio lo recoge de una forma especial en la Constitución Gaudium et Spes, aquella que nos habla de la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Y sin embargo, va a ser un documento posterior al concilio. El Papa Pablo VI lo muestra diciendo que el consejo que debía redactarlo no se ponía de acuerdo, y es una decisión que él toma, donde vuelve a aparecer este tema, quizá de un modo también colateral. Es aquella célebre encíclica Humanae Vitae, que popularmente se conoce pues como la oposición de la Iglesia a los medios artificiales del control de la natalidad. Es cierto que ese es el tema que el Papa plantea, pero está fuertemente relacionado con el tema de la vida humana,
de la vida y el nacimiento de la vida. ¿Por qué? Porque de los medios de control de natalidad, medios anticonceptivos o medios contraconceptivos, los únicos que podríamos decir que no son abortivos son los métodos barrera. Otros métodos, bien sean mecánicos o químicos, ocasionan o bien la no anidación del feto ya existente en el útero de la madre, o bien arrancan ese feto que ya ha anidado en el útero del vientre de la madre. Pablo VI, próximamente beato en el próximo mes de octubre, será la ceremonia con la que culmine el sínodo de los obispos de la familia. En los principios doctrinales de esta encíclica nos habla de una visión global del hombre. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Y puesto que en el tentativo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal y a una paternidad responsable, conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial, remitiéndonos sobre todo a cuanto ha declarado a este respecto, en forma altamente autorizada, el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Unos puntos más adelante continúa diciendo el Papa: la doctrina muchas veces expuesta por el magisterio está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Nos pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Así, quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes, ha puesto en él está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Puede parecernos que este texto ha quedado anacrónico. El matrimonio no aparece como el ámbito natural de la unión sexual del hombre y la mujer. Muchas veces quien accede al aborto lo hace fuera del matrimonio, bien en caso de mujeres solteras, bien en caso de relaciones extramatrimoniales, bien en situaciones en que el amor no existe. Existe la consumación de una pulsión, la consumación de un deseo. Y sin embargo es importante recordar esto con los 4 principios irrenunciables que hemos escuchado al principio de la Sacramentum Caritatis, que es esa unidad
que ha de existir entre la vida humana y la familia. Es una cosa que nos tiene que llamar la atención. Y muchas veces justificamos o favorecemos incluso que no se produzca un matrimonio y que no haya la suficiente reflexión sobre lo que el matrimonio es o sobre lo que es la unión de un hombre y de una mujer. Es también una llamada de atención para todos. En ese sentido, leía, con motivo de esta retirada por parte del Gobierno de la reforma de la ley del aborto, que en España 10 días de abortos suponen más muertos que accidentes en todo un año, 3.200. Estamos a 320 abortos diarios en España. Hay que ver esa relación que existe entre el amor y la relación que existe con el bien de la vida y el bien de la paternidad. Pero si tuviésemos que coger un texto programático sobre la defensa de la vida, podríamos coger 2 textos de San Juan Pablo II. Una es del año 1983, que es la Carta de los Derechos de la Familia, presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. Aparece un preámbulo en el que aparecen unos enunciados y aparece una carta de los derechos de las familias. Una carta que en el artículo 3, parte del matrimonio, por supuesto, nos dice que los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre el nacimiento y el número de hijos a procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo mismos. En primer lugar, tiene que haber un respeto y una relación profunda entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la esposa, entre el esposo y la esposa. Consideración de los deberes también para con los hijos ya nacidos. Consideración para con la familia y la sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización y el aborto. Habla después de lo que compete a las autoridades públicas, a las organizaciones internacionales, etc. Y en el artículo 4 dice: la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. El aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del ser humano. El respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación experimental o explotación del embrión humano. Todas las intervenciones sobre el patrimonio genético de la persona humana que no están orientadas a corregir las anomalías constituyen una violación del derecho a la integridad física y están en contraste con el bien de la familia. Los niños, tanto antes como después del nacimiento, tienen derecho a una especial protección y asistencia, al igual que sus madres durante la gestación y durante un periodo razonable después del alumbramiento. Los niños minusválidos tienen derecho a encontrar en casa y en la escuela un ambiente conveniente para su desarrollo humano. Va recogiendo una serie de supuestos. Y siguiendo esta Carta de las Familias aparece el documento fundamental, aquel documento del que se dice que San Juan Pablo II quiso hacer en materia de aborto, en materia del derecho a la vida, un nuevo dogma de fe. No se llegó a pronunciar de esa manera, pero sí que hace una exposición larga de lo que supone la vida humana. Esta encíclica, llamada Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida, viene a ser como la gran carta de naturaleza del derecho a la vida, algo que todos nosotros deberíamos releer de vez en cuando. Es larga, se compone de 105 números. Del año 1995,
unos años después de que Juan Pablo II hubiese promulgado aquella otra magnífica encíclica sobre la moral y sobre el bien moral, que es Veritatis Splendor. El Papa comienza haciendo parte sobre todo del ámbito bíblico y cómo esa defensa de la vida o esa aparición del don de la vida aparece desde el principio de la Sagrada Escritura. Comienza diciendo: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad, como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. En la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como gozosa noticia. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento del Salvador produce ciertamente esta gran alegría, pero la Navidad pone también de manifiesto el sentido profundo de todo nacimiento humano, y la alegría mesiánica constituye así el fundamento y realización de la alegría por cada niño que nace. Presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se refiere a aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santificador. Pero es precisamente en esa vida donde encuentran pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad. Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. En realidad, esa no es realidad última, sino penúltima. Es realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. La Iglesia sabe que este Evangelio de la vida recibido de su Señor tiene un eco profundo, persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente, porque superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural, escrita en su corazón, el valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política. Aquí aparece un aspecto importante cuando se nos dice que la Iglesia, al hablar de estos temas, hace política. Es cierto que es política en el sentido amplio y primigenio de la palabra. Política porque hace referencia a la vida de la polis, hace referencia a la vida de la comunidad, pero no política entendida en un sentido de partido, como muchas veces se hace entender cuando la Iglesia defiende estos principios. La cita que ha hecho el Papa, Juan Pablo II, en este párrafo, tomada de la carta a los romanos, nos está hablando de esa ley natural que también se intenta borrar, incluso desde las organizaciones internacionales. El aborto está directamente promovido por la ONU
El matrimonio homosexual también está patrocinado por la ONU y diversas organizaciones internacionales, la ideología de género. Es decir, eso que intenta pagar, eso que nos ha mostrado el apóstol, que está dentro de toda persona de buena voluntad. Esa ley natural inscrita en el corazón del hombre por ser quien es, sea creyente o no sea creyente, porque todos, creyentes o no creyentes, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todos estamos llamados a conocer a Dios, que de un modo u otro se va manifestando en nuestra vida. San Juan Pablo II sigue dirigiéndose ahora a los creyentes. Los creyentes en Cristo deben de modo particular defender y promover este derecho, conscientes de la maravillosa verdad recordada por el Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre. En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada persona humana. La Iglesia, escrutando asiduamente el misterio de la redención, descubre con renovado asombro este valor y se siente llamada a anunciar a los hombres de todos los tiempos este Evangelio, fuente de esperanza inquebrantable y de verdadera alegría para cada época de la historia. El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio. Por ello, el hombre viviente constituye el camino primero y fundamental de la Iglesia. Podría seguir leyendo párrafos de esta preciosa encíclica, pero sería abundar en lo que ya se ha dicho. Creo que podríamos quedarnos con esos 4 principios tan claramente enunciados por el Papa Benedicto XVI en el Sacramentum Caritatis. Esa defensa de la vida humana desde el inicio de su existencia, desde que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, hasta el final natural, aquel del que nosotros tampoco podemos decidir porque está en las manos de Dios. Ese valor de la familia como lugar donde se realiza y donde crece de un modo especial la vida humana. Esa familia que tiene el derecho sobre la educación de los hijos y el Estado que lo único que debe hacer es tutelar esos bienes que hemos recibido y que no son ni nuestros ni suyos. Muchas gracias.